¿cómo se llama? Fecha cierta de los documentos, documentos y contratos, ¿ok? ¿Qué es la fecha cierta, mis estimados colegas? En todas las tesis que hemos estado revisando y en algunos casos que tuvimos en la práctica de algunos juicios que vimos con algunos abogados, tenemos que la fecha cierta, de acuerdo con el artículo 2034 del Código Civil, que dispone lo siguiente, nos explica: la cesión de créditos que no sean a la orden del portador, a la orden o al portador, no produce efectos contra terceros, sino desde que su fecha debe tenerse por cierta, conforme a las reglas siguientes. Número 1, inciso 1. Si tiene por objeto un crédito que debe inscribirse desde la fecha de su inscripción en el registro público de la propiedad. 2. Si se hace en escritura pública desde la fecha de su otorgamiento. 3. Si se trata de un documento privado desde el día que se incorpore o inscriba en el registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaren o desde la fecha en que se entregue a un funcionario público por razón de su oficio. ¿Por qué tocamos el tema? El tema es muy importante porque hay muchos contadores y muchos asesores por ahí que han tratado de dar algunas planeaciones fiscales respecto a situaciones que nos está atacando el SAT actualmente y que no han podido ser resueltas en forma correcta por esas asesorías. Máxime ya cuando está la revisión del SAT encima del contribuyente y que no tenemos los documentos idóneos para decirle en determinado momento: este depósito en mi cuenta de cheques no es un ingreso, es un préstamo. Les voy a platicar de varias situaciones en la práctica para que se den cuenta más o menos en qué temas o en qué áreas pudiera ser aplicable este tema de fecha cierta. Tenemos: ¿qué ha sucedido con depósitos que tienen a veces las compañías de dinero que le piden prestados compañías entre familiares? Le dicen a una compañía: hoy traigo un problema muy fuerte, préstame 3 o 4 o 5 millones de pesos. Se lo prestan, le hacen la transferencia y una desagradable sorpresa, no hacen ningún contrato, no hacen ningún documento. ¿Y qué es lo que hace la autoridad ante este tipo de situaciones? Como es un depósito y ustedes no cuentan, o el contribuyente no cuenta con ningún documento que pudiera comprobar en determinado momento que es un préstamo, lo toman como un ingreso y hacen la liquidación de los créditos de la revisión del ejercicio que estén en ese momento ellos revisando. Lo toman como si fuera un ingreso y para todos los efectos grava su porcentaje de impuesto. Y por otro lado, también el problema son las multas, las actualizaciones y los recargos. Entonces, ese es uno de los puntos en donde nos pudiera pegar fuertemente este tipo de fecha cierta. Y ahorita vamos a ver cuál es el criterio de la autoridad con respecto a este tipo de documentos, y más los documentos privados, porque los documentos públicos se presumen que al darte fe una autoridad reconocida, o que la entidad federativa o la federación está dando precisamente esa fe pública, pues ya no debe de representar ningún problema para las autoridades de considerarlo como un documento que para todos los efectos pues es cierto, ¿ok? Otro punto importante. Ha llegado a suceder, y hemos tenido la experiencia, creo que algunos de ustedes recordarán que les comentamos, qué sucede cuando una persona con mala intención o la autoridad se equivoca o dan nuestro domicilio, como que ese domicilio pertenece a una persona la cual tiene por ahí un juicio y le van a embargar bienes, y de pasadita se llevan los bienes de la persona que vivía ahí, aun cuando no tenga absolutamente ningún motivo de negocio con la persona que es demandada. Entonces,
¿qué hace la autoridad? Para quitarse y facilitarse el trabajo, lo que hacen para meter presión, porque sí existe también muchas situaciones de mañas que hacen algunas personas para quitarse la responsabilidad de encima y eludir el pago de esos créditos, pues lo dejan. Entonces, si tú estás ahí viviendo o estás ocupando una oficina, llega la autoridad y te embarga un bien, ahorita vamos a ver un caso específico, te embarga una camioneta. Uno piensa como contador y uno piensa como cualquier persona, cualquier simple mortal que no conocemos de leyes o de que no están avispados en el aspecto legal referente al manejo de este tipo de situaciones. Bueno, pues va a ser muy sencillo, voy y les enseño mi factura y les digo que yo no tengo nada que ver con esta situación de esa demanda o de ese crédito que se está debiendo. Pues no es tan sencillo, mis estimados colegas. Hay que entrarle al juicio como una tercería excluyente de dominio y hacerle saber a la autoridad de que ese bien que están embargando pertenece a nosotros y que no tiene absolutamente nada que ver con el asunto que ellos están llevando a cabo y con el asunto por el cual están emitiendo el embargo. Esta es otra situación. Y otra situación que es muy importante y que la tuvimos por ahí es en los contratos de arrendamiento. Cuando se termina el contrato y el arrendatario no hace la entrega formal de la propiedad que está ocupando, que está gozando de esa propiedad en ese momento, existe un peligro bastante fuerte de que se considere prorrogado por ley ese contrato. ¿Qué quiere decir prorrogado por ley? Si tú no llevas a cabo de una manera formal la entrega de ese bien, de ese lugar, de esa oficina, de esa casa que estás ocupando, y te firma el arrendador de recibido, de que está de acuerdo, que está firmando y está recibiendo el bien conforme estaba en el contrato, con todos los bienes que tenía originalmente y que no se guarda ningún tema para posteriormente demandarte, que se da completamente por satisfecho en la recepción de ese bien inmueble, puede existir el riesgo de que ese contrato se considere prorrogado por ley. La ley nos establece por ahí, de acuerdo con la entidad federativa, de que si no lo entregas después de determinado tiempo, se considera prorrogado por un año en algunos casos. Y después de esa prórroga por un año, si no haces nada, se considera prorrogado indefinidamente. Y este caso ya lo hemos tenido ahí en varias ocasiones, lo tuvimos allá en el DF con algunos departamentos de algunas personas por ahí, por algunos conocidos, que mientras no se entregue el bien, en el caso de que el administrador de esos bienes llegue y entre al departamento, rompa las chapas y lo vuelva a usufructuar, lo vuelva a rentar, lo vuelva a dar en arrendamiento, ese es un delito, porque es un daño en posesión ajena, porque para todos los efectos el arrendatario es el que posee el bien en ese momento, siempre y cuando no lo haya entregado. Entonces, si llega inclusive el dueño y rompe los candados o las cerraduras para tomar el bien, es un delito que hay que tener cuidado también. Entonces, esto es el problema que vamos a analizar el día de hoy de la fecha cierta. ¿Ok? Bien, como comentamos hace un momento, en el artículo 2304 del Código Civil nos dispone diferentes formas en que se considera la fecha cierta. Este concepto se encuentra precisamente plasmado en el artículo 3 del Código Civil, correspondiente a la transmisión de las obligaciones, y en específico en el capítulo 1 de la cesión de derechos. Y para que quede muy claro este punto, vamos a partir de lo general a lo particular, para que a ustedes les quede más claro cuál es el problema. Quiero leerles por aquí unas tesis que logré recabar ahí de la Suprema Corte de Justicia
para que tengan una idea más general y una idea de qué es lo que tenemos que hacer nosotros o qué es lo que va a considerar la autoridad también como documentos idóneos y con fecha cierta. Documentos, les voy a leer esta tesis aislada, es de octubre del 1994, que nos habla de los documentos privados que debe entenderse por fecha cierta de los documentos privados. Para que un documento privado produzca efectos contra terceros, es necesario que éste sea de fecha cierta, y esto acontece a partir del día en que se incorpore o inscriba en el registro público. Desde la fecha en que el documento se presenta ante un funcionario público por razón de su oficio, o bien desde la muerte de los que firmaron. De ahí que si no se dan estos supuestos mencionados, al documento no se le puede dar ningún valor jurídico contra terceros. Vamos a ver más adelante que también existe alguna disposición en el Código Civil de que en el dado caso, en el supuesto de que alguna persona dentro de un litigio no se oponga o no oponga contra algunos documentos privados que presente su contraparte, que diga, que se excepcione, que diga que son falsos, que no corresponden, que él no los firmó, que no son ciertos, se dan por lo tanto como ciertos, pero también esto con sus limitaciones. El hecho que de un documento privado no se oponga o no se excepcione de la contraparte no quiere decir, y esto está probado por las actuaciones de algunos de los jueces que nos indican, si bien es cierto que si una persona o tu oponente dentro del juicio no se opone o no se excepciona en contra de los documentos que le están presentando como pruebas dentro del juicio, el artículo fulano de tal del Código Civil me establece que se deben de dar como ciertos, pero existen excepciones, y vamos a hablar también de esas excepciones dentro de otras tesis y dentro de lo que vamos a comentar durante la plática. Documentos privados, momento en que adquieren fuerza convictiva. Esta es otra tesis de julio de 2004. Dice, la fuerza convictiva de los documentos privados no se adquiere a partir del momento en que se realiza el acto que les da origen, sino desde que se consideran de fecha cierta, esto es, a partir de que se incorporen o inscriban en el registro público, o desde que ocurre la muerte de cualquiera de los firmantes, o bien la fecha en que tales documentos se entregan a un funcionario público por razón de su oficio. Y esto es muy importante. Les reitero, de acuerdo con el criterio de los jueces, los documentos privados en primera instancia, cuando estamos en un juicio, como que no les dan valor. El juez lo puede ver como que pudiera ser no cierto ese contrato. ¿Por qué? Porque un contrato o un documento privado lo podemos hacer en cualquier momento, y esto está plasmado en diferentes tesis que también tenemos por aquí, que si nos da tiempo los vamos a estudiar, y nos comentan, si bien es cierto que un documento privado y el oponente no realiza alguna excepción en contra de ese documento, no lo vamos a dar como bueno, sino habrá otras formas de poder probar elementos convictivos para decir o para mostrar que ese documento es verdaderamente cierto. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Vamos a analizar una situación. Aquí tengo un asunto que tuvimos hace algunos años de lo que les comentaba de la camioneta que embargaron aquí, y no se tenía nada que ver, estas personas no tenían nada que ver en absoluto con el juicio que se estaba llevando a cabo. Entonces llega la autoridad, embargan la camioneta y hay que empezar a batallar, demostrándole al juez vía un amparo indirecto, de que somos terceros dentro de terceros afectados dentro de este juicio. Y aun cuando, fíjense, se presenta la factura, se presenta la tarjeta de circulación, en aquella época todavía estaba vigente la tarjeta de circulación, y se presentan el pago de todas las tenencias,
y nada más falta una sola tenencia. Falta una sola tenencia porque no se había pagado. No, sí se pagó, pero no aparecía dentro de los documentos. Se tenía perdida en ese momento. Ustedes van a pensar muy sencillamente que dicen, bueno, si la factura está a nombre de la persona que me está diciendo, y la factura tiene 6 años, 7 años atrasada, y está a nombre de la persona, del propietario. La tenencia está a nombre de la persona. Todos los pagos de la tenencia, absolutamente todos los últimos 5 años hacia atrás, o eran 3, no sé de qué año era el auto, no recuerdo, estaban a nombre del propietario y la tarjeta de circulación. Aún así, dándole todos estos elementos convictivos al juez de que cómo es posible que si llevas una cadena desde que lo compras y después de que pagas cada año la tenencia cuando existía, ahora ya no hay tenencia, ahora ya han cambiado de acuerdo con la entidad federativa, y tienes la tarjeta de circulación a tu nombre, ¿cómo es posible que considere que estos documentos no son idóneos para determinar que la persona que está peleando el derecho de esta camioneta no tiene el interés jurídico como para personarse y ampararse con la ley? Entonces iba a quedar desierto el asunto, porque hay varias aristas de donde lo podemos analizar, muchísimas, pero ahorita les voy a decir cómo estuvo el asunto para que se vean cómo actúan los jueces y para que se den cuenta que debemos de tener cuidado, mis estimados colegas, con toda la información, y preparar bien desde el momento en que se está haciendo una operación en la empresa, preparar bien los documentos a manera de que cuando tengamos, lo estamos adelantando, estamos jugando aquí un ajedrez en la tercera jugada se habla por ahí de que son varios millones de posibilidades de jugadas. Entonces vamos a pensar también de que nos vayamos muy lejos, de que nos vayamos hasta el juicio en determinado momento. Si para los juicios no presentamos los documentos idóneos, los documentos convictivos y los documentos que lleven considerado, contengan la fecha cierta, vamos a tener muchas dificultades para poder demostrar lo que a nuestro interés convenga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a preparar desde inicio bien las cosas, porque les comento, también por ahí vimos una compañía en México que estaba haciendo una planeación, estaban haciendo una planeación sobre futuros, sobre la compra. Era una compañía muy importante, la cual tenía miles de autos para arrendamiento, y le arrendaba los autos a instituciones de gobierno, al gobierno se las arrendaba, y las cantidades eran muy importantes, muy fuertes en forma mensual. Era impresionante la cantidad de documentos que tenían, pero según esto ellos hicieron un documento con un planeador fiscal, en el cual era un documento simple, era un papelito que, como los hacen en Estados Unidos en computadora, se puede hacer todo fácilmente. Y ese era el tipo de documento que habían hecho, en donde establecían que estaban asegurando de la compra de los autos, que si a tal precio en dólares, que si los autos en el futuro subían de precio, ellos se comprometían a hacer la adquisición de esos dólares o pagar el diferencial que hubiera en la compra de los autos para para que la empresa no sufriera algún detrimento. Pero eso era un pago muy importante. Lo único que hacían era este documento, se pasaba todo el dinero a una cuenta del extranjero y ahí desaparecía el movimiento. Cuando revisas, y esta es una opción que les platico, porque les voy a platicar la opción que tenemos en el otro asunto que estamos viendo. Cuando tú revisas, porque le estamos haciendo una auditoría fiscal a esta empresa, de que no existe toda la línea correcta, todo el ciclo bien hecho que demostrara que efectivamente esa operación había tenido, o ese aseguramiento había tenido sus efectos posteriores, pues vas a tener un gravísimo problema. Saludos ahí, mi estimado JB, el fiscal, qué bueno que estás por aquí. ¿Cuál era
lo ideal para tener bien comprobada este tipo de operaciones. La operación es que se hizo la compra de autos posteriormente y se pagó el monto al que lo vendieron en ese año con un diferencial sin hacer uso de esa figura o de esa planeación jurídica que habían hecho por ahí los fiscalistas, y que era precisamente el aseguramiento de la compra de futuros. Los futuros eran los dólares. Entonces, si no tienes bien cerrado el círculo, pues lo único que se puede decir es que esa es una salida mal hecha del dinero de la empresa, y que para todos los efectos era no deducible. Entonces era un asunto bastante fuerte y bastante delicado, porque era una cantidad importante y que como auditores finalmente tendríamos nosotros que plasmarlo dentro del dictamen como una observación, una abstención de opinión, o lo que gusten y manden, de acuerdo con lo que hubiéramos tenido que hacer en ese momento, y evidentemente le hubiera causado problemas en forma inmediata al contribuyente, porque el SAT iba a ir a revisar esa operación, porque como contadores tenemos la obligación de pasarles a ese tipo de información al SAT. Entonces, son el tipo de operaciones que no se perfeccionan, que no las hacen completas, que las planeaciones son entrecortadas, las hacen mal, y aparte no son creíbles, ¿ok? Tenemos el otro asunto aquí que le estaba comentando de la camioneta. ¿Qué pasó, Sergio? ¿Cuál es tu duda? Sergio del DF se quedó por ahí con alguna duda. Lo que se le estaba argumentando a este juez es, lo que decía el juez dice, si bien es cierto que tú me estás dando los documentos, me estás dando la factura, me estás dando las tarjetas de circulación y me estás entregando todos los que son los pagos de tenencias, esto no implica, y me estás dando los documentos certificados por notario público, esto no quiere decir que la fecha cierta sea la fecha de la factura, sino que la fecha cierta que él estaba tomando es la fecha a partir de que el documento se le presenta al notario, y nos dice que lo está certificando en determinado momento. Para este juez, fíjense la interpretación tan especial que hace el juez. Si nosotros estamos certificando un documento, no quiere decir que este documento va a tener fecha cierta a partir del momento que se está haciendo la certificación, y así lo estaba tomando este juez. Si estás certificando un documento, lo estás comparando contra un original que es el que expide la agencia de autos, y lógicamente toda la información que tiene el documento original pasa a ser prueba en la copia, y pasa a ser prueba en el documento certificado de que es la fecha en que adquiriste el auto, de que es el número del motor, de que es, etcétera, etcétera, todos los datos que contiene la factura original. Mas, sin embargo, les reitero, este juez decía que la fecha cierta comenzaba a contar, comenzaba a tomarse en consideración a partir de que el documento se estaba certificando ante notario. Entonces, ¿cuál era el objeto de certificar el documento? Absolutamente ninguno. Lo que se hace en este momento es demostrarle toda la cadena que lleva esta operación, ya una vez que se impone la revisión de este asunto, porque pues con este juez se perdió, se siguió con la siguiente instancia, y se les dice, este juez hace una mala apreciación de cuál es la fecha de certificación del documento, y que comenta que a partir de ese momento está vigente lo que es fecha cierta. Si bien es cierto que pudiera ser que se pudiera haber hecho un documento ficticio, pues no lo es, porque se está presentando el documento original de la agencia de viajes, y existen mayores elementos para poder hacer la revisión de que este documento es idóneo, es cierto, y la fecha en la cual se expidió es correcta. ¿Cómo? Pues tienes por ahí el Registro Federal de Automóviles, tienes por ahí también los pagos de las tenencias, ¿dónde los haces? En este caso, las tenencias se acostumbraban a hacer aquí en el gobierno del estado,
puedes checar de que la persona que llegaba a hacer el trámite y la que tenía que firmar por estos pagos de tenencias o los cambios de placas, etcétera, etcétera, para verificar de que ese documento es cierto, puedes y tienes tú el acceso a este tipo de instituciones como para poderlo verificar. Entonces, una vez que se le demuestra todo esto al juez, pues ya finalmente después de 2 años, ya nos dan la razón y nos dice: bien, pues ya la camioneta es tuya, ya lo probaste y eres tercero perjudicado y ya no tienes nada que ver en el asunto, ¿ok? Así es, mi querido Pablo, pero abusados, miren, aquí lo tengo, y si quieren, miren, se los voy a leer. Lo bueno es que no le estoy diciendo, bien, les comento. Dice: de tal manera, si la copia certificada exhibida relativa a la factura que ampara la propiedad del automotor embargado en el juicio natural fue presentada ante notario público para su certificación el 6 de octubre del 2006, según se advierte de la fe notarial que obra al reverso de la misma, es obvio concluir entonces que es a partir de tal fecha cuando adquirió certeza jurídica y cuando empezó a surtir efectos legales frente a terceros. La certificación, háganme el favor, empieza a surtir efectos legales a terceros, razón por la cual es dable concluir que con esa documental no se acredita debidamente el interés jurídico de la quejosa, que la legitime para acudir al presente juicio de amparo, pues su contenido adquirió certeza jurídica después de ejecutado el embargo reclamado. Madre mía. Es decir, después del 2 de octubre del 2006, lo que imposibilita determinar con plena certidumbre, fíjense, lo que imposibilita determinar con plena certidumbre que el vehículo que aquí defiende la quejosa verdaderamente le pertenecía en propiedad cuando se embargó en el juicio natural, y por ende que la ejecución de los actos reclamados realmente sí afectó algún derecho de la peticionaria del amparo en que éste entonces se encontraba ya legalmente constituido sobre el automotor en mérito. ¿Ok? O sea, abusados, mis estimados colegas, y les comento este tipo de situaciones para que se den cuenta de que no es muy sencillo estar demostrando ante una autoridad de que tienes la razón. Nosotros como contadores, les comento, nosotros como contadores lo vemos muy fácil. Oye, ahorita Danielita se está ahí riendo, pero en el momento que te dan palo con esta cosa en primera instancia, es un coraje y se te vuelca el hígado al revés. ¿Cómo es posible? Y eso es aplicando el pensamiento como contadores. ¿Cómo es posible que si te estoy presentando la factura de origen, la factura original, te estoy presentando todas las tenencias de todos los años, a nombre del propietario original, todo a nombre, nada variaba, todo a nombre del propietario original que compró su auto de agencia, y te estoy presentando también la tarjeta de circulación también a nombre? ¿Cómo es posible que me digas, que no estás acreditando la tenencia, sino que estás acreditando la posesión del bien a partir de la certificación? ¿Verdad que sí es para dar risa, verdad, Danielita? Pero si ya llevaron documentación, es lo difícil. Es la interpretación jurídica, mi estimada Mayra. Es el problema. Como ellos entienden algunas tesis que les he estado leyendo hasta este momento, es en ese tenor. Y déjenme leerles lo de la tarjeta de circulación. Dice: por otro lado, en cuanto a la tarjeta de circulación exhibida en copia certificada, debe decirse que tal documental es ineficaz para acreditar debidamente la propiedad que la quejosa afirma tener sobre el vehículo embargado en el contradictorio natural, en razón de que, independientemente de que también se presentó ante notario público para su certificación después de la fecha del secuestro reclamado, la misma dejó de tener vigencia desde el 2004 y por ende no es apta para demostrar que en la fecha del embargo impugnado 2 de octubre de 2006 la quejosa realmente tenía la propiedad del automotor en materia de dicho acto reclamado.
Esto es así, pues si bien es verdad que tratándose del embargo de un vehículo automotriz, el interés jurídico de la quejosa se demuestra fehacientemente con datos inequívocos, tales como la exhibición de la factura que ampare la propiedad o algún otro documento que se le equipare, como lo es la tarjeta de circulación expedida a nombre de la peticionaria de garantías o copia certificada de la misma, por ser un documento público que constata plenamente que el bien mueble está inscrito ante autoridades administrativas correspondientes a nombre de la quejosa. También lo es que la tarjeta de circulación que al efecto se exhiba en original o en copia certificada debe ser de fecha anterior a la del embargo y estar vigente, pues de lo contrario, como acontece en el caso que nos ocupa, dicha tarjeta carece de valor probatorio pleno para demostrar de manera suficiente el derecho de propiedad que el accionante del amparo asegura tener sobre el automotor en cuestión, ya que esta circunstancia impide determinar con certeza jurídica que en la fecha del embargo tal automotor pertenecía a la impetrante. ¿Ok? Pues sí, mi estimado Pablo, y recuerden, Danielita, Pablo, les recuerdo, ¿vieron la película esa de Presunto Culpable? ¿Vieron la forma en que llevó el juez el juicio de esta persona? Que al final del juicio no le hizo caso a todas las pruebas nuevas que había presentado el abogado con esta persona, y lo único que hizo es dejar la sentencia como estaba originalmente. Entonces no tuvo ningún caso haber llevado a cabo ese tipo de situaciones. Luego cuando le preguntan a la secretaria que por qué hizo eso, cínicamente el secretario dice, pues porque es mi trabajo. O sea, tenemos realmente gente que no tiene nada que hacer ahí en los juzgados. Pero bien, pues eso se los platicamos para que ustedes estén atentos. ¿Y esto en qué aplica? ¿En qué aplica para nosotros? Aplica en lo que les comentaba para los contratos, en el caso de los préstamos. Si hay operaciones que sean depósitos dentro de nuestras empresas y no los tenemos debidamente documentados, y les aconsejo lo que siempre les he dicho, no hagan un documento privado e informal. De acuerdo con el tipo de operación, si vale la pena y es una operación importante, pues vamos a notarizarlo. ¿Para qué nos estamos buscando problemas gratis? Si nos va a salir más barato en este momento hacer un buen documento y hacer toda la operación perfectamente bien soportada, nos vamos a evitar un posible gasto en el futuro y un posible dolor de cabeza y varios años de llevar un juicio contra la autoridad y muchos gastos, ¿ok? Y recuerden qué es lo que quiere el dueño de la empresa, lo que quieren los dueños de la empresa, que no sé si les ha tocado a usted, pero ahí me pueden confirmar algunos de ustedes si es el mismo comentario. Dicen, mira, yo no quiero tener problemas con la autoridad, yo lo que quiero es ponerme a vender, hacer más grande mi negocio, ir atacando otros mercados. O sea, yo lo que quiero hacer es ser operacional dentro de mi empresa. No me metan en problemas, y desgraciadamente todavía le tienen mucho miedo a los problemas los contribuyentes. Todavía los espantan con el petate del muerto, que piensan que si tú te peleas con la autoridad te va a agarrar de hojilla y te va a empezar a estar mandando más revisiones, y ya actualmente ya las situaciones no son de esa manera. Sería alguna situación muy especial y entre gente de mucho dinero y por intereses económicos, pero para nosotros simples mortales y contribuyentes del régimen de incorporación fiscal y mediano, no nos van a pelar. Efectivamente, sí, yo lo que quiero es que tú resuelvas los problemas legales y yo pueda vender eso, dice. Exactamente, Danielita. Perfecto, eso es. Pero recuerden, ustedes no son abogados. Ya meterse en una cuestión de esta, hay que tercerear este tipo de documentos con personas especialistas en los temas, y así para que ustedes no salgan afectados con este tipo de decisiones, porque luego les echan la culpa. Efectivamente,
te echan la culpa de que nosotros nos metimos en problemas. Los contadores siempre tenemos la culpa. Sí, de acuerdo, y también nos quieren pagar muchos impuestos. No quieren pagar, no quieren pagar nada. Por eso es importante dejar plasmado en un contrato de servicios profesionales las responsabilidades que alcanza. Efectivamente, JB. Importantísimo. Aquí tengo otros documentos privados de fecha cierta. Les comento, para que se den cuenta que lo que estamos, como iniciamos la plática, que hay por ahí un tratadista que nos dice cuál es o qué significa la fecha cierta. Lo tenemos en otra tesis que es del mayo del 2005, que se nombra documentos privados de fecha cierta. Es verdad que conforme a lo dispuesto del artículo 2034, y en ese artículo se basan los jueces para hacer sus definiciones de lo que es fecha cierta, y en determinado momento para objetar o no darle validez a tu prueba documental. Dice, en verdad, conforme a lo dispuesto en el artículo 2034, fracción tercera del Código Civil, y las tesis de jurisprudencia emitidas respectivamente por la otrora tercera sala y la actual primera sala, ambas de la Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son documentos privados, fecha cierta de los interés jurídico en el amparo, ineficacia del contrato privado de compra-venta de fecha incierta para acreditarlo. Los hechos que hacen cierta la fecha en un documento privado son la inscripción en el registro público de la propiedad. O sea, esos son inobjetables. Pueden ser también por la contraparte observados cuando se presuma que son falsos. Porque acuérdense que si a Bill Gates le roban los programas y le hackean el Windows, pues cómo no van a poder hacer una escritura apócrifa, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Dice, los hechos que hacen fecha cierta de documentos son la inscripción en el registro público de la propiedad, que ya vimos que lo dan como fecha cierta y como inobjetable. La entrega del documento a un funcionario público en razón de su oficio y la muerte de cualquiera de los que firmen. Sin embargo, la circunstancia de que el documento privado en sí no tenga alguna de esas características no veda a quien lo exhibe de su derecho para acreditar por cualquier otro medio su certeza. Cualquier otro medio es lo que les platiqué. Si me está diciendo que el documento privado de la factura del automóvil y las tenencias y demás documentos no son no los considera idóneos el juez, pero sí tenemos otras formas para acreditarlo por cualquier otro medio, su certeza. Pero estos hechos que se invoquen y demuestren deben de ser tales que de ello surja como consecuencia necesaria la existencia del documento al tiempo en que se verificaron. Es decir, deben de ser capaces de eliminar la posibilidad de que sea una fecha diversa. Una fecha diversa, nos lo está diciendo aquí los magistrados, pues que pudiera ser una fecha falsa. ¿Ok? ¿Y cómo podemos demostrar más estos documentos dentro de nuestra contabilidad? Si nosotros tenemos un crédito que no hicimos ningún documento, pues ¿qué necesitamos tener? Va a ser necesario que me hagan una transferencia bancaria, un depósito. Ahora, que si es en efectivo, amigos, ya se metieron en otra bronca, ¿ok? Tener cuidado, transferencia bancaria, un cheque, se hace un depósito. El depósito está dentro de nuestra cuenta bancaria y tenemos conocido de dónde proviene, que proviene de la otra empresa. Después, ¿qué hicimos con ese crédito? Ese crédito fue utilizado para efectos de el objeto social de la empresa, para efectos de la operación. No lo sacamos para prestarle a los socios, ¿ok? Porque eso está observado también en lo que es la ley de impuesto sobre la renta. No lo utilizamos para otras operaciones que sean fuera de la operación normal de la empresa. Lo utilizamos para compra de equipo, para pago de nómina, para hacer crecer la empresa, etcétera, etcétera. Eso lo podemos demostrar. Otro punto importante es que a partir
de que nos están haciendo el préstamo del dinero, a lo mejor a partir del siguiente mes empezamos a pagar intereses, y es un porcentaje determinado sobre lo que nos hicieron favor de prestarnos, y va a calzar perfectamente bien el porcentaje aplicado sobre los saldos insolutos, y allá es en su tabla de amortización. Eso pudieran ser otras formas alternativas de comprobar que efectivamente lo que estamos recibiendo sí es un crédito bancario. ¿Okay? Este es un solo ejemplo que ustedes pueden aplicar en cualquier otro tipo de operación que tuvieran para poder demostrar que sí estamos cumpliendo con una cadenita de la operación que estamos tratando de comprobar. ¿Okay? Entonces, pues así está la situación. Estimados colegas, pónganse abusados. A ver, dice, ya vimos el 2034. Documentos privados que consignan contratos o actos traslativos de dominio precisan de fecha cierta. Es cierto que de acuerdo con los artículos 203 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados provenientes de terceros prueban en favor de la parte que quiere beneficiarse con ellos y contra su colitigante cuando éste no los objeta. ¿Ok? Y que si la parte contra la cual se presenta un escrito privado no impugna que la suscripción o la fecha hayan sido puestas por el que aparece como suscriptor, si este es un tercero, se tendrán tales datos por reconocidos. Empero, o sea, lo que nos está comentando la tesis, sí puede haber un tercero perjudicado, una tercera persona dentro del juicio que nos presente un documento privado en la fecha que guste, en las cantidades que guste, y si no lo objeta la contraparte, dice, pues se da como reconocido. Empero, sin embargo, también lo es que tal regla general respecto al valor que debe otorgarse en juicio a los documentos privados no objetados pierde vigencia. O sea, no es aplicable el hecho de que si no me estás objetando este documento, yo como juez ya lo doy como bueno para todos los efectos. No, tiene sus bemoles. Dice, estos documentos privados no objetados pierde vigencia frente al hecho de que por lo que se ve a ese tipo de documentos provenientes de terceros que consignen contratos o actos traslativos de dominio, para que tengan eficacia plena precisan ser de fecha cierta y por ende pierden trascendencia al hecho de que tales documentos sean objetados o no. ¿Ok? Aquí ya nada de que pueden ser objetados o no. Si son de los que se refieren a actos o contratos o actos traslativos de dominio que tengan eficacia plena, ¿ok? Pierden trascendencia el hecho de que tales documentos sean objetados, porque dicha falta de objeción no puede generarles un valor probatorio del que carecen. ¿Sale? Entonces, si no los objetas, pues no quiere decir que yo los voy a dar como buenos. Esa falta de objeción no puede generarles el valor al 100% de que supuestamente pudieran carecer. Dice Pablo Ricardo, para tener en cuenta, Prodecon es el nuevo mesías de los contribuyentes en la defensa y salvaguarda de sus derechos en contra de las autoridades. Y vaya que sí, Pablo, acabo de recibir un resolutivo a favor del contribuyente ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que la Prodecon asesoró y le evitó una multa de 10,000 pesos. La nota. Efectivamente, mis estimados colegas, pues ahí les dejo de tarea que estudien el tema, se lo lleven a la casa y pues aplicarlo en la práctica con nuestros clientes. Vamos a evitarnos futuros dolores de cabeza con el tema de la fecha cierta, certificando la documentación cuando sea necesario. Pues aquí, como ya sé que ya es la hora de la comida, ya muchos de ustedes se quieren ir, hasta aquí dejamos este tema el día de hoy. Les envío un cordial saludo, les agradezco la atención y nos vemos la próxima semana si no se nos presenta algún inconveniente. Saludos a todos.